Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del espectáculo turco y bueno, en realidad, en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright es un noticio superíndice 3N y esto lleno de rumores, especulaciones y, claro, un poquito de drama. Vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se dice y lo que podrá estar pasando realmente. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, con diéresis más menos en este viaje por el culebru superíndice 3N amoroso mu, ese comentado del momento. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido sobre tus series favoritas, actores y actrices que te gustan, y además Asu no te perderú, ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Dale al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para estar al tanto de todo. Ahora vamos al luo. Bueno, a ver por du superíndice 3N empezamos. La verdad es que la noticia de la supuesta ruptura entre Kerem y Hande ha sacudido a todo el mundo. Ellos eran prácticamente la pareja perfecta, ¿no creen? Protagonistas de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, traspasaron la pantalla y su romance se convirtió superíndice 3 en una de las historias de amor seguidas y admiradas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace ya algún tiempo. Pequeu más menos as pistas, actitudes strau más menos as, fotos que ya no se publicaban juntos. Todo esto fue alimentando la sospecha de que algo no andaba bien entre Kerem y Hande. Y claro, los fans, que son los observadores del mundo, empezaron a atar cabos y a crear sus propias teorías. Los grupos de fans en redes sociales, esos detectives del amor, se convirtieron en autocopyrighticos centros de investigación superíndice 3N, analizando cada like, cada comentario, cada ausencia en eventos públicos. Nada escapaba a su ojo visor. Pero ¿cuál es la chispa que detonó superíndice 3 este aparente escándalo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Se habla de varias razones, desde incompatibilidad de agendas hasta celos profesionales e incluso, se rumorea, la aparición superíndice 3N de terceras personas en la ecuación superíndice 3N. Pero a ver, vamos a analizar cada uno de estos puntos con calma. Es como si estuviera copyright Ramos desarmando un rompecabezas gigante, pieza por pieza, a ver si al final podemos armar la imagen completa, aunque a veces la imagen resultante no sea la que esperamos. En primer lugar, es innegable que ambos actores tienen agendas súper apretadas. Kerem Bürsin, después copyright ese del boom de Senu con diéresis al cap, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, lo que implica viajes constantes y por supuesto, menos tiempo para pasar con Hande. Y ella por su parte también copyright N ha estado muy ocupada con sus propios proyectos, tanto en televisión superíndice 3N como en el mundo de la publicidad. Entonces es comprensible que la falta de tiempo juntos haya podido afectar la relación superíndice 3N. La distancia, ya sabemos, no es buena consejera en el amor. Imaginen la situación superíndice 3N. Kerem en un rodaje en Estados Unidos, Hande en una campaña más menos a publicitaria en Italia, y el amor intentando sobrevivir a trabu copyright ese de videollamadas y mensajes de texto. Es difícil mantener la chispa cuando uno vive en una view superíndice 3N. Luego el tema de los celos profesionales. Se dice que Kerem no estaba muy contento con el con diéresis copyright sito arrollador de Hande, especialmente con su creciente popularidad en las redes sociales y su imagen como un icono de la moda. Algunos medios incluso han publicado que Kerem sentía que Hande lo estaba eclipsando y que esto generó superíndice 3 tensiones entre ellos. No su copyright si esto será cierto, pero en el mundo del espectáculo, la competencia puede ser muy fuerte incluso entre parejas. Pensemos en ello, ambos son superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos. Es natural que cada uno quiera brillar con luz propia. Pero cuando esa ambición superíndice 3N choca con la necesidad de apoyo y comprensión superíndice 3N dentro de la pareja, las cosas se pueden complicar. ¿Podrá ser que el ego haya jugado un papel en esta historia?
Y por último, y AQ es donde la cosa se pone muy jugosa, es tú el tema de las terceras personas. Han surgido rumores de que Kerem Abro ha sido visto con otra mujer, aunque no hay pruebas concretas de esto. También Copyright N se ha especulado sobre la posible relación superíndice 3N de Ande con algún otro actor o modelo, pero, de nuevo, todos son rumores sin confirmar. Lo cierto es que cuando una pareja es tú en el ojo público, cualquier movimiento o interacción superíndice 3N se magnifica y se interpreta como una posible infidelidad o interu copyright ese romántico. Un simple saludo a un colega se convierte en un titular explosivo. La presión superíndice 3N de estar constantemente bajo la lupa debe ser agotadora. Pero a ver, ese ayu de los rumores y las especulaciones, copyright es lo que realmente sabemos. Pues la verdad es que ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido la ruptura de forma oficial. Ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales y han evitado hacer declaraciones al respecto. Esto, obviamente, ha alimentado a los rumores y ha generado un mar de especulaciones. El silencio en este caso ha sido interpretado como una confirmación superíndice 3N tu cita por muchos. Pero, ¿es justo asumir eso? Tal vez simplemente está más menos N buscando privacidad en medio del caos. Sin embargo, hay algunas pistas que podrán indicar que efectivamente la relación superíndice 3N ha terminado. Por ejemplo, hace ya bastante tiempo que no se les ve juntos en público. Tampoco han publicado fotos juntos en sus redes sociales, algo que era muy común antes. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han dejado entrever que las cosas no están bien entre ellos. Las fuentes cercanas a la pareja, esos personajes misteriosos que siempre aparecen en las revistas del corazo superíndice 3N, han soltado más menos as bombas de información superíndice 3N, alimentando a el fuego. Pero a ver, también Copyright N hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son personas muy reservadas y que no les gusta exponer su vida privada en los medios. Es posible que tu Copyright N pasando por un momento difícil y que prefieran mantenerlo en privado. También Copyright N es posible que tu Copyright N intentando solucionar sus problemas lejos de la prensa y de la opinión superíndice 3N pública. Quizá más menos está más menos N siguiendo el viejo consejo de no ventilar los problemas de pareja en público. De hecho, algunos fans todavía mantienen la esperanza de que todo esto sea un malentendido y que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Creen que su amor es demasiado fuerte como para que se rompa por rumores o por problemas de agenda. Y sinceramente yo también Copyright N quiero creer que esto es posible. Su química en la pantalla era innegable y su relación superíndice 3N parecua muy su superíndice 3 lida. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y para muchos fans, la idea de que su pareja favorita de la televisión superíndice 3N se separe es simplemente inaceptable. Pero bueno, la realidad es que solo ellos saben lo que realmente pasando entre ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y esperar a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación superíndice 3N. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que sepamos. Estaremos como buenos detectives del amor, analizando cada pista, cada gesto, cada seu más menos al. Ahora bien, independientemente de si la ruptura es real o no, creo que hay algunas lecciones que podemos aprender de todo esto. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones, incluso las aparentemente perfectas, pueden ser complicadas y que requieren trabajo y esfuerzo constante. No hay cuentos de hadas ni siquiera para las estrellas de televisión superíndice 3N. El amor real implica compromiso, comunicación superíndice 3N y a veces, mucha paciencia. En segundo lugar, nos enseña más menos a que la fama y la presión superíndice 3N mediática pueden ser muy difíciles de manejar y que pueden afectar negativamente a una relación superíndice 3N. Imaginen tener a los paparazzi siguiendo copyrightándolos a todas partes, a los fans opinando sobre cada aspecto de su vida, a los medios inventando historias para vender revistas. Es un nivel de escrutinio que pocos pueden soportar. Y en tercer lugar nos muestra que al final, lo importante es ser feliz y buscar lo que nos hace bien, ya sea solos o a más menos a dos. Si una relación superíndice 3N se vuelve tu superíndice 3 psica o insostenible, a veces la mejor decisión superíndice 3N es separarse y seguir caminos diferentes. La felicidad individual es fundamental. Y hablando de felicidad,
quiero recordarles que la vida sigue y que, pase lo que pase con Kerem y Ande, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras vidas y enfocarnos en nuestras propias metas y su más menos os. No podemos dejar que los dramas ajenos nos afecten demasiado y nos impidan disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Al fin y al cabo, sus vidas son suyas y nosotros somos los protagonistas de las nuestras. Que ya saben, vivan sus vidas al máximo, persigan sus sueños más menos os, amen con pasión superíndice 3N y no se dejen llevar por los rumores ni por las opiniones de los DMUS. Y sobre todo, recuerden que son únicos y especiales y que merecen ser felices. No permitan que la vida de otros, ni siquiera la de sus ídolos, les opaque su propio brillo. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores y las especulaciones en torno a la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Analizamos las posibles causas, desde la incompatibilidad de agendas hasta los celos profesionales y la aparición superíndice 3N de terceras personas. También copyright N revisamos las pistas que podrán indicar que la relación superíndice 3N ha terminado, aunque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de los actores. Y finalmente reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de todo esto y sobre la importancia de enfocarnos en nuestra propia felicidad. Hemos destripado este culebro superíndice 3N hasta la última fibra, ¿no les parece? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, do copyright denme un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande realmente han roto? ¿Creen que es la razón superíndice 3N principal de su supuesta ruptura? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Do copyright denme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright es lo que les interesa. No se corten, díganme lo que piensan. Y por último, quiero animarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Tenemos un montón superíndice 3N de sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se las pierdan. Que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar conectados. Una vez gracias por su apoyo y por su cariño más menos o. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, pero nosotros somos los directores de nuestra propia historia. Hasta la superíndice 3 Sima.